Épale, ¿qué más? Bienvenidos a este nuevo capítulo de este canal donde estamos hablando de distintos temas de gerencia del sector público, de gerencia pública, distintos temas. Hoy quiero hablar sobre cómo actúa el Estado, algunas de sus formas de actuación, porque al final el Estado no lo genera todo desde el mismo espacio y es bastante amplio. Claro, cuando hablo de Estado no voy a, porque además los Estados mutan y cambian en función del país de su país, pero voy a hablar sobre todo de la función del gobierno, cómo actúa el gobierno, porque el Estado es algo bastante más amplio. En este sentido, pensando en estos espacios, formas de intervención, quiero resaltar tres formas en las que, el Estado, más específicamente el gobierno, actúa. Primero, a través de la administración centralizada, de la administración pública como tal, de ese cuerpo duro que es todos esos, los ministerios, la estructura como tal del Estado. Luego hay otra parte que es como más desconcentrada, más descentralizada en algunos aspectos, con más libertad funcional y operativa, que son los entes instrumentales, y sobre eso también vamos a desarrollar. Y por último, cómo trabaja y cómo el Estado también ejecuta cosas en articulación con los otros dos sectores, es decir, cómo articula con empresas privadas para proveer bienes y servicios públicos, y también cómo lo hace con organizaciones del tercer sector en un plano de gobernanza. Entonces, el primer aspecto que estoy mencionando, la primera forma de intervención, la administración pública pura y dura. Esta es la que es muy fácil para nosotros de reconocer, indiferentemente de sus niveles, sea el ejecutivo a nivel local, regional, nacional. Es la administración pública como tal, son todos estos ministerios, son todo lo que nosotros mentalmente y acertadamente relacionamos con lo que es el Estado. Ahora bien, yo quiero en este apartado, y antes de entrar en mayor profundidad con los entes instrumentales, con las empresas privadas y demás, quiero aclarar aquí un concepto que yo siempre lo hago en clase porque no es tan evidente para la gente cuál es la diferencia entre estos aspectos. Y siempre que lo pregunten en clase, la gran mayoría no atina a la primera cuál es la diferencia entre uno y otro. Y es importante aclarar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Estado, nación y gobierno? Porque no son lo mismo. No son lo mismo. Y lo voy a definir. El Estado es la representación, si se quiere, formal y permanente de dominio público que ejerce el control sobre un territorio. Es lo que nosotros entendemos, y yo creo que el concepto está bastante claro, del poder del Estado, de todos los poderes públicos y algunas otras instituciones públicas que no están directamente involucradas o formalmente dentro de alguno de los poderes públicos, como el caso en Venezuela del Banco Central y demás. Todo eso es el Estado, es esa autoridad que se ejerce sobre un territorio, que no es lo mismo que el gobierno. Y a veces, y yo lo he usado indistintamente en algunos momentos de estos videos, a fines pedagógicos, porque me estoy enfocando sobre todo en el ejecutivo, sin excluir algunas características que se pudieran escalar hacia la amplitud y lo que implica el Estado, pero el gobierno es diferente. El gobierno es la conducción política y la conducción ejecutiva del país, del Estado. En términos bastante claros, ¿qué es el gobierno? Se refiere al poder ejecutivo. ¿Quién encabeza el gobierno? En el caso venezolano lo encabeza el presidente o el primer ministro en otras latitudes, con su tren ministerial, y eso es el gobierno, que no es lo mismo que el Estado. En Venezuela el gobierno sería eso, el poder ejecutivo, y el Estado incluiría a eso más poder legislativo, poder judicial, esto de Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el poder moral y ciudadano y el poder electoral, también en el caso venezolano. Es decir, el Estado es más amplio y engloba también lo que es el gobierno. Y otro aspecto que tampoco es tan evidente, y además causa muchísima confusión, sobre todo en Venezuela, porque estamos acostumbrados a la relación de un Estado, una nación y normalmente un gobierno, ¿cuál es la definición de la nación? Y nación no necesariamente
tiene esa conexión indispensable que nosotros asumimos con el Estado. La nación es un grupo de personas que se identifiquen cultural, lingüísticamente, históricamente, a nivel de tradiciones y que tienen un sentido de pertenencia propio, que se sienten un colectivo de forma, bueno, que se sienten una nación. Y en Venezuela, efectivamente, todos los venezolanos, algunos dirán que los maracuchos a lo mejor se sienten como cuestión aparte, pero la verdad es que no es tan así. En Venezuela, bueno, todos somos venezolanos y esa es la nación. Sin embargo, y por eso tenemos una nación y un Estado, pero eso no es así en todas las partes del mundo. Por ejemplo, un caso que puede ser cercano y que también lo podemos conocer, España. España es un solo Estado, el Estado español, con su sistema particular, su monarquía parlamentaria, es un Estado, pero son distintas naciones. No es una sola nación. España no es una sola nación. España es, y ahí también está la riqueza y la diversidad cultural. No es que esté ni bien ni mal que un Estado tenga una nación o varias naciones. Eso es otra discusión política. Pero hay una riqueza cultural ahí porque efectivamente España está la nación, el País Vasco, está Cataluña y los catalanes, están los canarios, andaluces, gallegos, que se sienten, cada uno de ellos que se siente como un pueblo propio, que te dice yo soy gallego y antes de decirte, bueno, yo soy español, posiblemente. Entonces, sin entrar en profundidad del tema, pero que efectivamente la nación es esto, que no es lo mismo que el Estado y que el Estado no es lo mismo que el gobierno. Para cerrar el punto, simplemente aclarar que la actuación del Estado no solo se divide a nivel horizontal entre los distintos poderes u horizontal, inclusive dentro del mismo gobierno a través de las distintas áreas, sino que también se divide de forma vertical entre distintos espacios o distintos niveles, sea regional, local, parroquial en algún momento, y bueno, que eso también es parte de la estructura y el funcionamiento del Estado. Ahora avanzamos. Los entes instrumentales. ¿Qué son los entes instrumentales? Son unas formas que los gobiernos crean para gestionar políticas públicas, para proveer bienes y servicios de una manera o a través de una estructura desconcentrada en lo administrativo, con mayor autonomía e independencia en lo organizativo y en la gestión, que rompe un poco las barreras y la rigidez de la administración pública, de los grandes departamentos, de los grandes ministerios, de la rigidez que puede tener una gobernación, de la rigidez que puede tener una alcaldía, y se crean estos espacios para proveer bienes y servicios de una manera, si se quiere, más ágil. Estos son institutos autónomos, estos son fundaciones del Estado, esto también son empresas públicas. En el Reino Unido esto lo llaman quangos también, que son quasi non-governmental organizations, como casi ONGs, así sería como la traducción. También le dicen NDPB, que son Non-Departmental Public Bodies. Es decir, de esto también hay además muchísima literatura a favor y en contra. A favor está el tema de agilidad, de cómo este tipo de instituciones se dedican a objetivos en concreto, generan además hasta a nivel de recursos humanos una motivación diferente, porque tienen imagen propia, porque tienen su propia marca, porque tienen sus propios procedimientos que normalmente logran ser más ágiles, se enfocan en un objetivo concreto, desarrollan un producto, desarrollan un servicio. Son una empresa dedicada a gestionar una política pública, un conjunto de políticas públicas. En contra también hay muchísimas críticas que esto genera, y aquí hay argumentos que dicen para un lado y para el otro, ¿no? Pero que esto genera mayor gasto del Estado porque diversificas y haces la labor del gobierno demasiado específica en función de cada área, haces que sea mucho más difícil de controlar el gobierno, y de eso vamos a hablar en un video próximamente también sobre las labores de coordinación del gobierno, que no es una cuestión homogénea ni sencilla, pero en ese sentido hay críticas, como les digo, que se pierde de cierto modo el conocimiento, que se pierde capacidad de coordinación, que se otorgan recursos a instituciones, y esta es una de las críticas
más importantes, que las he escuchado, bueno, insistentemente, por ejemplo, en el Reino Unido, que cuando se crean este tipo de organizaciones, que en principio son más ágiles, no están tan relacionadas con los ciclos electorales o con el contexto político, porque tienen cierta independencia, o así deberían funcionar, para eso se crean, para que tengan independencia en lo administrativo, en lo organizativo, en la gestión, que cumplan con sus objetivos. Al lograr eso, también se pierde esa conexión con lo político, pero eso también significa que se pierde control democrático. Es decir, no está tan relacionado el ministerio, digamos, que al final representa, por poner a nivel nacional, la autoridad que ganó las elecciones, no tiene tanta relación y tanto control sobre estas instituciones que tienen su fin específico y que son menos susceptibles a los cambios en los ciclos políticos. Entonces hay discusión a favor y en contra, y lo que quiero que se lleguen es que esto existe. También les voy a comentar, para cerrar la idea, entender algunos de los entes instrumentales que podríamos conseguir en Venezuela. Algunos ejemplos de esta en Venezuela podrían ser, a nivel de institutos autónomos, tenemos el Instituto Autónomo del Círculo de las Fuerzas Armadas. CONATEL es un instituto autónomo, que es el Instituto Autónomo Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Para los de Caracas es conocido y cercano el ITFA, que es el Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas Nacionales, el IND, que es el Instituto Nacional de Deporte, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto Nacional de Parques, son ejemplos de institutos autónomos. También hay servicios autónomos que no tienen personalidad jurídica, servicios autónomos sin personalidad jurídica, como el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual o el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Si lo digo así, no sabes cuál es, pero me refiero al CENIAT. También hay empresas del Estado como infinidad de bancos, la CBG con todas sus ramificaciones, Hidrocapital, Cabim, Petróleos de Venezuela, BTV. Es decir, el Estado tiene una serie de fundaciones y te estoy mencionando aquí simplemente las que posiblemente conozcas, las que tienen mayor renombre a nivel comunicacional. Y fundaciones también hay muchas. Está la Fundación CELAR, la Fundación Casa del Artista, la Fundación del Estado para el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. Eso es una fundación del Estado. El Poliedro de Caracas es una fundación del Estado. El Teresa Carreño es una fundación del Estado. Y asimismo también hay gran cantidad de museos que entran dentro de esta categoría. Finalmente, la última forma de actuación del Estado que quisiera comentar, y prometo hacerlo de la forma más resumida posible, tiene que ver con la actuación del Estado en articulación con empresas privadas y con ONGs. Esto pasa por pensar, y esto es toda una estructura de gobernanza, si se quiere, cuando el nivel de interacción es bastante bidireccional y se comparten tanto las ideas como los retos, los proyectos, las responsabilidades de una forma más estructural, pero el Estado normalmente ejecuta cosas con estos otros sectores cuando entiende que estos son más eficientes para proveer algún bien, algún servicio en concreto. Las empresas del Estado y estos modos de cooperación se financian a través de distintas, o se ejecutan también a través de distintos formatos legales que pueden ser concesiones administrativas, que normalmente tienen que ver con servicios que requieren mayor inversión, y esto también funciona. Y lo interesante de esto es que muchas veces este tipo de acuerdos entre el Estado y la empresa privada pasa por el Estado ser más eficiente, lograr el objetivo social sin gastarse los reales. Es decir, una concesión administrativa, mira, empresa privada, yo necesito construir un puerto o necesito construir una carretera, no tengo los fondos para eso, porque todo es carísimo, las necesidades son infinitas y mi prioridad ahorita es construir un hospital, terminar las escuelas, remodelar los espacios públicos. Entonces, te dejo a ti que tú construyas la carretera o que tú construyas el puerto y hacemos ahí el negocio, que sea una relación de ganar-ganar. Entonces, tú vas a tener la concesión de el peaje de esa carretera durante 10 años, a una tarifa que acordamos en conjunto, que no es un tema confiscatorio, que los ciudadanos lo puedan pagar. Tú generas un ingreso y el Estado, que esto también hay que
romper el prejuicio ideológico también. Es un tema pragmático. Esto es, el Estado en principio, en esta situación, en este pequeño ejemplo, el Estado no tenía el dinero para hacer la cuestión y necesitaba construir esta carretera, o este puerto, o esta universidad, esta escuela, lo que sea. Y buscó la financiación de un tercero tratando de hacer una relación ganar-ganar y se logró el objetivo social. Se logra el objetivo social sin necesidad de que el Estado tenga que tener un ahorro o un ingreso extraordinario para que esto se pueda ejecutar. Igualmente los otros sistemas son licitaciones, hay cooperación público-privada a través de distintos mecanismos. Igualmente esto tiene su lado positivo, tiene su lado negativo. Su lado positivo es que consigues una especialidad, un conocimiento que posiblemente no lo tenía el Estado, también unos recursos, una tecnología, una agilidad diferente, que inclusive el régimen laboral entre en el sector privado es diferente al sector público. Normalmente en el sector privado es más flexible algunas cosas. Entonces, bueno, hay otro tema, hay una agilidad diferente, hay una financiación diferente, representa varias ventajas. En el lado negativo también hay sus críticas. Una de las más importantes es que al final, si el Estado no realiza de forma propia, digamos, muchas de las actividades que en este caso no son ni exclusivas ni excluyentes del Estado, sino no las podría delegar, pero muchas de las actividades donde el Estado tiene interés, al final, progresivamente con el tiempo va perdiendo ese know-how, va perdiendo el conocimiento, porque simplemente está generando acuerdos o pagando porque se realice una operación, porque se ejecute un servicio, porque se cree una obra, porque se recoja la basura, y con el paso del tiempo el Estado pierde el conocimiento y la experiencia de saber cómo se hace. Bueno, igualmente hay críticas a nivel, y hay discusión a nivel ideológico de qué tanto se puede o se tiene que involucrar los sectores para esto, pero lo que sí, para cerrar este punto, esto es una realidad, pero la verdad es que las fronteras entre los tres sectores, que es el Estado, o el gobierno, el sector privado, el mercado, y el tercer sector, sociedad civil, ese mundo de fundaciones, ONGs, voluntariado, las fronteras entre cada uno son cada vez más difusos. No es que, cada quien está por su lado cumpliendo un rol muy concreto, sino que cada vez hay más interrelación entre todos ellos. Ya va, pausa. Para esto le voy a pedir a mi amigo Francisco Ramírez que nos acompañe un poco en esta clase, que se tome 5 minutos para desarrollar un poco más el contenido sobre el derecho en la administración pública, que nos desarrolle un poco sobre este contenido porque es especialista en el área. Francisco Ramírez es abogado de la Universidad Central de Venezuela, es especialista también en Derecho Administrativo por la misma universidad, tiene también estudios en Gerencia Legal por el IESA, un diplomado en Historia Contemporánea de Venezuela. Además ha escrito muchísimos artículos, ha participado como profesor invitado igualmente en diversas universidades, incluyendo la Universidad Católica Andrés Bello y la UCB, también el IES. Y le pedí y se tomó la molestia de, acompañarnos como profesor invitado en esta dinámica. Adelante, Francisco. Hola, soy Francisco Ramírez Ramos y en este video vamos a hacer una pequeña introducción al derecho de la administración pública. La administración, como actividad, persigue el logro de objetivos a través de un uso eficiente y eficaz de recursos disponibles, teniendo en cuenta que los recursos, por definición, son siempre escasos. Los objetivos de las organizaciones privadas suelen ser satisfacer intereses particulares. Tanto las ONG como las empresas privadas usan la libre iniciativa para atender algunas de las necesidades del público en general mediante el mercado. Sin embargo, existen necesidades esenciales para todos los miembros de la sociedad que, por su escala o por su baja rentabilidad, no pueden ser satisfechas por particulares, como la seguridad pública, la vialidad, la administración de justicia, la investigación espacial o las cañerías de aguas servidas. Estas necesidades son el núcleo del interés general y constituyen la finalidad de la administración pública,
cuya acción debe ser esencialmente desinteresada. Pero la definición de las necesidades humanas que integran el interés general cambia según el tiempo y el espacio, de manera que distintas sociedades en diferentes momentos históricos pueden considerar de interés general una variedad infinita de actividades. La diferencia que existe entre los fines de los particulares y los fines de la administración pública supone la existencia de distintos medios para el logro de sus objetivos. Mientras que las organizaciones privadas se obligan entre sí solo por su propia voluntad, los gobiernos están dotados de potestades de poder público que les permiten imponer su voluntad a los particulares, incluso en contra de sus propios deseos, ya que el logro de los objetivos de interés general que persiguen no puede someterse al acuerdo de todas las personas, especialmente de aquellas cuya conducta contradiga directamente los fines que convienen a la sociedad como conjunto. Pero esos poderes públicos no pueden ser ejercidos de manera discrecional y autoritaria, por lo que están sometidos a normas especiales mucho más restrictivas que aquellas que regulan las actividades privadas. Así, mientras que los individuos y organizaciones privadas pueden hacer todo lo que no les esté expresamente prohibido, los gobiernos solo pueden hacer aquello que les esté expresamente permitido. Esto se llama principio de legalidad y es la piedra angular del Estado de Derecho. Como dijimos, toda actividad administrativa, sea pública o privada, supone el manejo eficaz y eficiente de recursos para el logro de sus objetivos. Los recursos de los que normalmente dispone una organización pueden ser financieros, humanos, materiales o tecnológicos. El derecho de la administración pública establece regímenes especiales para el manejo de cada uno de esos recursos. Estos son administración financiera del sector público referido a presupuestos y control interno, función pública que regula las relaciones de trabajo al servicio del Estado, régimen de los bienes públicos que se refiere a todos los bienes materiales, inmuebles y muebles, y el sistema de infogobierno. También está la manera de organizar el aparato público y sus competencias, que está contenido en la teoría de la organización administrativa, y la auditoría y control de cumplimiento de todas estas normas corresponde al Sistema Nacional de Control Fiscal. Las fuentes normativas de todos estos sistemas se hallan en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la Ley del Estatuto de la Función Pública, la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal, la Ley de Infogobierno, la Ley Orgánica de Bienes Públicos, las leyes de presupuestos, también sus reglamentos y, en fin, toda la constelación de normas de rango legal y sublegal que constituyen la base normativa de toda actuación gubernativa. Todo aquel que desea adentrarse en el mundo de la gestión pública debe conocer y manejar estos instrumentos que delimitan todo lo que se puede hacer. Solo así se podrán diseñar políticas públicas que logren sus objetivos de interés general, de manera eficiente y eficaz en un marco democrático. Esta ha sido nuestra breve introducción al derecho de la administración pública. Muchas gracias por su atención y hasta luego. Con esto terminamos el video de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que haya podido transmitir algún contenido dentro de la que esta modalidad nos permite y tratando de hacer esto de la manera más resumida posible. Agradecido con todos por escucharnos y estar pendiente de los próximos videos. Nos estamos viendo por aquí.